Dime, Emma. ¿Tienes mi actividad hecha? Sí, mándamela. Entrégamela ya. A más tardar esta noche me la mandas, ¿vale? Bueno. ¿Ampliarla ahora? Vale. Después te la amplío. Cuando termine la clase, ¿vale? Bueno, una base de datos es un conjunto, una colección de datos de información organizado de forma adecuada para facilitar la gestión de los mismos. Se aplican en cualquier sistema de gestión personal, comercial y empresarial. Habitualmente los datos se van a organizar en tablas. Es como parecida a una tabla Excel. Las filas se llamarán registros, que van a contener una serie de datos de los elementos, y las columnas son campos, en donde van a aparecer una serie de datos. Aquí, por ejemplo, lo tienes más fácil, lo tienes explicado. ¿Ves? Esto sería lo que es una tabla completa y tendríamos campos, que serían columnas, y registros, que son los datos que meteríamos dentro de esos campos. Fíjense que lo que es el campo sería, por ejemplo, nombre, apellido, dirección, población, teléfono, los datos que yo quiero meter dentro de una tabla. Y dentro de esos datos estaría lo que es cada cosa. Nombre, pues Manuel, Nicolás, Luisa, cada cosa de estas sería un registro. Los registros que tienen los diferentes campos que forman una tabla. ¿Lo ves, Santiago? ¿Lo ven en casa? ¿Te suena, verdad? Fíjense que es como una tabla Excel, lo que pasa es que la base de datos es un poco complicada, un poquito más complicada. Y ahora veremos qué diferencia hay entre una tabla Excel y una Access. Las bases de datos planas es cuando hablamos de una tabla única, es decir, una tabla en la que nos hinchamos a meter datos y ya está, y no está relacionada con otras tablas. Contienen toda la información necesaria en una sola tabla. ¿Qué problemas tienen? Pues que cuando son datos muy grandes, cuando son bases de datos con muchísimos datos, se pueden repetir. Hay una gran cantidad de volumen de almacenamiento, con lo cual llega un momento que el sistema peta. El sistema ya no puede más y se rompe. Hay mucha dificultad para actualizar un dato porque te cuesta localizar ese dato y la información llega a un momento que está totalmente desvirtuada. Les pongo un ejemplo. Yo trabajaba en el Servicio Canario de Empleo en el Departamento de Documentación y Archivo con un sistema de Access que se llamaba el Oracle, que después veremos que existe. El Oracle no era otra cosa que una tabla de Excel en la que nosotros íbamos metiendo información e información. Durante 7 años trabajamos con la misma tabla plana. Al 5.º año ya el sistema dijo, no me cabe más información. ¿Qué pasa? Que es que además, por ejemplo, eran nombres, datos y NIF. Si tú ponías, por ejemplo, como forma de búsqueda un apellido, como se te olvidara una letra, a lo mejor no te recogía todas las búsquedas que había. Como la base de datos era tan pesada, era incapaz de reconocer todos los datos que tú tenías en la base de datos con esos nombres. ¿Vale? Con lo cual, lo que es trabajar con una base de datos única o plana no tiene digamos, gracia, por decirlo de alguna forma, ni funcionalidad. Para resolver este tipo de problemas de redundancia e inconsistencia, se va a dividir la información de la base de datos en varias tablas, que van a estar relacionadas a través de campos comunes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo poner, por ejemplo, 3 tablas diferentes y en todas esas tablas tiene que haber un campo que sea común a las 3. Como, por ejemplo, aquí pongo nombre, apellidos, dirección, población y teléfono y pongo DNI. Aquí, por ejemplo, esta tabla, ya después cuando lo hagamos con el ejemplo lo van a ver más claro. Si yo lo que quiero es relacionar las tablas entre sí, tiene que haber un campo que sea común a las 3 tablas para yo poderlas relacionar. ¿Vale? Entonces, esa es la forma que tendremos de enlazar lo que es la información. Este tipo de base de datos son las que se llaman base de datos relacionales. ¿El qué, Carolina? ¿El PowerPoint este? Sí, está subido, pero lo acabo de intentar abrir para dar la clase y no se me abre. Entonces lo volveré a subir esta noche para que ustedes lo puedan ver en casa con tranquilidad. ¿Vale? Bien, de nada. Las bases de datos relacionales son estas que yo les comento, las que están relacionadas entre sí. Contienen la información separada en distintas tablas de forma ordenada y eficiente. ¿Por qué es bueno saber crear una base de datos? Porque la puedes crear a tu criterio y como tú sabes cómo buscar los datos, te es muy fácil poder encontrar lo que necesitas. Cada tabla se refiere a los elementos de otra tabla mediante relaciones en ciertos campos de ambas tablas, lo que yo les acabo de comentar. Existen distintas tablas con puntos en común en cada tabla que son a través de los cuales nos vamos a relacionar.
Un gestor de una base de datos es el programa que va a permitir hacer todo lo que nosotros les estoy contando. Introducir, almacenar, recuperar datos para trabajar con ellos. Los ejemplos, pues el Oracle, el que yo les comentaba que yo estuve trabajando con él, el SQL, el Server, el MySQL, el MS Access, etc. Para el diseño de las tablas que conforman una base de datos relacional, se va a utilizar la técnica de normalización, que eso ya la veremos cuando comencemos a relacionar las tablas unas con otras. ¿Por qué es importante? Porque la normalización habla de lo que es, por ejemplo, relacionar uno con muchos, muchos con uno, muchos con muchos. Es decir, tú en una misma tabla puedes tener distintos campos que puedes relacionar con distintos campos de otra tabla. Como puede ser no solamente el DNI, sino se me ocurre también un curso en el que estén matriculados todos los alumnos. ¿Vale? Gestor de base de datos relacional, que permite diseñar y desarrollar fácilmente los siguientes elementos, pues las tablas, las relaciones, consultas, formularios e informes, que nosotros vamos a ir viendo. ¿Vale? ¿Cómo entrar al Access? Aquí lo tienen. Métanse en lo que es en el escritorio principal, dentro del programa donde pone Microsoft, lo ven aquí en la parte de abajo, aquí. Vale, dale ahí a ver. Esperen un segundito que voy a hablarlo con Santiago. Vale, está correcto. Ahora vamos a ir por paso. Vale, está bien, sí. Vale, una vez que ya hemos entrado, voy a entrar yo también, a ver si ustedes pueden ver también mi pantalla de Access. A ver si sale por aquí. Aquí. ¿La ven? ¿En casa? ¿Quién no me oye? ¿Carolina? Espérate. ¿Ahora, Carolina? ¿Ven la pantalla de Access en casa? Hola, ¿me oyen? Ah, vale. Entonces no soy yo, Carolina. Entra y vuelve a salir a ver porque a mí me apareces como conectada sin problema. ¿Vale? Bueno, Moneiva, puedes ver tú el Access, ¿verdad? ¿Ahora no? No puede ser. A ver. ¿Ahora? Bien, vale. Pues esta es la pantalla que les tiene que salir cuando ustedes entran dentro de lo que es el Access, ¿vale? Una vez que tienen esta pantalla, tienen que pinchar aquí, donde pone bases de datos en blanco, y fíjense que aquí les pone nombre del archivo, en la parte de aquí. ¿Vale? Antes de hacerlo, vamos a volver. Yo tengo que estar para adelante y para atrás porque tengo las dos cosas abiertas, pero es para que ustedes lo puedan ver. Esta es la pantalla que les acaba de salir ahora a ustedes. Y fíjense que les pone el circulito que yo les enseñé donde ponía el nombre del archivo. Seleccionar el directorio donde se quiere ubicar el archivo, que contendrá la base de datos y el nombre que se le desea dar. Una vez seleccionados los valores, se presionará el botón crear. Es decir, si yo quiero crear una tabla, le pondré un nombre a esa tabla. ¿Vale? Aquí vemos que otra forma también es pulsar aquí en este botón de arriba y darle a nuevo. Te aparecería lo mismo que nos va a aparecer ahora cuando nosotros le demos a lo de la base de datos en blanco. ¿Vale? Una vez que estoy aquí, les va a salir esto. Vamos a volver otra vez al Access para yo ponerle un nombre a... Le doy, por ejemplo, base de datos 1 y voy a darle a crear. Fíjense lo que me aparece. ¿Vale? Aquí, fíjense que tenemos lo que es esta parte de aquí del Access, que es una tabla, es el elemento principal de cualquier base de datos, ya que todos los demás objetos se van a crear a partir de esta. Y aquí estaría el panel de exploración, desde donde podemos seleccionar todos los objetos que son creados dentro de la base de datos. No tengo este Aquí programa. por defecto va a crear lo que es la tabla 1. ¿Vale? Seguimos. Se requiere el desarrollo de una base de datos para gestionar las calificaciones de los alumnos en una universidad. Esto ya es lo que sería la parte práctica. ¿Vale?
Vamos a crear una base de datos para alumnos de la universidad. Se supone que cada año hay una única convocatoria y, por tanto, hay una única calificación. Tablas para almacenar. Estas son las tablas que tendríamos que crear. Alumnos, profesores, asignatura, matrículas y calificaciones. ¿Vale? Esperen que cierre el micrófono a Carolina. Hoy, perdón. Aquí. A ver. Vale. ¿Pueden verlo ahora, chicos? Nos metemos aquí, en lo que yo tenía de Access, y vemos que tenemos nuestra tabla aquí. Vale, vamos a crear la primera tabla. Para crear la primera tabla, esta es la pantalla que nosotros podemos tener de Access. Pero hay una vista en la que podemos ver a la vez lo que estamos creando y los datos que estamos introduciendo. Y para ello tenemos que ir aquí a Ver. Pinchamos en Ver y ves que te sale Vista Diseño. Picamos y nos pide el nombre de la tabla que queremos realizar. Habíamos dicho que la primera tabla era alumnos, si no me equivoco. Espérate, para confirmarlo. Yo creo que sí, que era alumno. Sí. Alumno. Perfecto. Pues entonces vamos aquí. Y pondremos, donde pone tabla, pondremos alumno. Y le damos a aceptar. Fíjense cómo les aparece ahora en la base de datos. Vale, tenemos una parte de arriba y otra parte de abajo. Veremos que hay diferencias. Aquí tendremos el nombre del campo, hay una serie de datos que podemos introducir dentro del campo y luego a su vez estos datos tienen una serie de propiedades. Entonces, a medida que vayamos haciendo la tabla, se irán dando cuenta de cómo se hace. Vale, estamos aquí en aplicaciones y nos dicen que los datos que tenemos que introducir de los alumnos son el DNI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, dirección, ciudad, provincia, código postal y teléfono e email. Antes, fíjense, estos son los distintos datos y aparecen subrayados algunos datos. Ahora veremos por qué. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ya que empezamos a meter datos dentro de los campos, nos encontramos con lo que se llama la clave principal o campo clave. ¿Qué es? Es un campo o conjunto de campos que identifican los registros de la tabla de modo único. La clave principal se entendería como el punto principal que tenemos de esa clave. Y cada campo, cuando un punto principal es el clave, normalmente no va a servir para, el punto que va a servir para relacionar con el resto de las tablas. ¿Vale? El contenido de la clave principal es diferente para cada registro de la tabla y no puede ser nulo. Nunca un campo principal puede ser 0, ¿vale? Porque es el que nos va a definir por naturaleza la tabla. Los campos de la clave principal se llaman campos clave y en la vista diseño se van a identificar porque tienen una llavita en el cuadro. ¿Cómo lo vemos? Vuelvo yo otra vez a mi Access y ves aquí la llavita. ¿La ven todos aquí? Sí. Vale, porque por defecto el sistema te crea la clave principal dentro de lo que es el primer campo. Si yo la quisiera quitar, lo que tengo que hacer es picar aquí con el botón izquierdo y ven que me sale clave principal. Pincho y la quito. Pero como la quiero mantener, porque esa es mi clave principal, la vamos a dejar puesta. ¿En casa me están siguiendo? ¿Que no oigo resollar a nadie? Bien. Si voy muy deprisa me lo dicen, ¿vale? Bueno, el primer campo te va a aparecer aquí el dato ID. Ese no se toca. Ponemos ID y un guión, ¿vale? Pero de todas formas vamos a seguir según nos comentan las diapositivas. Lo mismo que les acabo de decir, la creación de las tablas, fíjense que en la parte de arriba tienen lo que es tabla, simplemente habría que picar dentro de lo que es tabla. Aquí y nos sale. ¿Perdón? Esto es para crear una tabla, una vez que ya estamos metidos en vista diseño, luego lo veremos cuando creemos una segunda tabla. Porque nosotros al entrar... O sea, nosotros podemos trabajar con esto que tenemos aquí delante, con una tabla. Con lo de Access, sí, claro. Lo que pasa es que tú estás trabajando solamente con una tabla. Si, por ejemplo, quisiéramos crear una segunda tabla, efectivamente. ¿Vale?
En el modo diseño, que es la vista la que tenemos mitad de pantalla, se crean los campos que van a contener la tabla, lo que les comentaba antes. El nombre del campo, el tipo de datos, pues texto, numérico, autonumérico, fecha y tal, que ahora lo veremos, y una descripción del campo. Cada tabla debe de tener una clave principal o clave primaria, que es uno o más campos que identifican cada registro de manera única, lo que yo les había dicho antes, como por ejemplo puede ser el DNI de los alumnos. ¿Vale? Aquí es donde pican vista diseño, que también se puede picar donde yo les enseñé, ¿vale? Tienen las dos opciones. Y nosotros lo podemos hacer aquí, ¿vale? Así no nos vuelve, es lo mismo de antes, picamos ahí, efectivamente, en ver. Vista de diseño, ok. ¿Vale? Pero de verdad no sale nada. Porque no has metido nada, ¿no? ¿Estás en vista diseño? Vale, venga. Yo voy a estar en vista diseño, ¿no? ¿Estás en vista diseño? ¿Tienes la pantalla? Perfecto, ahí es donde tienes que estar. Vale, no pasa nada. Venga, seguimos aquí. A ver dónde me fui yo ahora, porque esto no se ve. Vale. Fíjate que ahí estamos en la tabla en vista diseño. ¿Cómo se nos quedaría el formato? Que es lo que tienes tú. ¿Vale? Y lo que tienen todos. Y ahora vamos a empezar a introducir datos que va a ser como ustedes van a entender cómo se introducen los datos y qué es, para qué sirve cada cosa. Vale. Primero vamos a ver para qué sirve cada dato. Estamos aquí, primero. Lo que yo les voy a explicar es esta parte de aquí, tipo de datos, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, pico aquí, fíjense toda la cantidad de cosas que me aparece. ¿Te sale? En tipo de datos, donde pone autonumérico, ves que tienes ahí la pestañita, pica. Vale. Efectivamente. Lo que les voy a explicar es qué significa cada una de estas cosas. ¿Vale? O para qué sirve, qué utilidad tienen. Por ejemplo, datos adjuntos es cuando tú en una casilla quieres poner alguna foto digital. Si, por ejemplo, estamos hablando de alumnos, tendrías la posibilidad de poner una foto del alumno dentro de lo que es la tabla y así poder tener una idea de quién estamos hablando. Es posible adjuntar varios archivos de este tipo y no sirve para versiones inferiores al Access 2007. Yo, por ejemplo, en casa tengo el 2003 y no lo podría utilizar. Vale. Los datos autonuméricos son números que se generan automáticamente para cada registro. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me voy aquí, por defecto nos aparece autonumérico. ¿Qué quiere decir? Que este será 1, 2, 3, 4. Correlativamente te va a ir numerando los datos que vas a meter en el campo. ¿Vale? Moneda, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de valores monetarios, cuando queremos meter en la casilla, pues euros, dólares, pesos, lo que se nos ocurra. Fechas y horas, también hay un formato específico para esto. Fíjense, por ejemplo, que si nosotros estamos aquí y yo me meto en fecha y hora, la parte de abajo cambia. ¿Se han dado cuenta? Fíjense, yo estoy aquí en... Mira, ponte en autonumérico, que es el que te viene por defecto. Y mira en la parte de abajo, en propiedades del campo. Claro, que va cambiando porque cada dato tiene una serie de características. Si yo, por ejemplo... Salen más cosas, más datos, que esos son lo que veremos a continuación. Fíjense solamente en un dato. Si pinchamos en formato, te sale una pestaña, ¿verdad? Aquí a la derecha. Si yo pico, formato es en la parte de arriba del todo. En propiedades del campo, lo primero que te aparece debajo de general es formato. ¿Lo ves? No, estás en vista diseño. Míralo aquí, Santiago. Estás en vista diseño. Vale, estoy aquí. Ahí. Vale. Sí, no pasa nada. Pero yo estoy en general, formato. Ve formato en la parte derecha, ¿lo ves? Pica y fíjate todo lo que te sale. La fecha tiene distintas opciones, puede ser o la corta, o la mediana, o la larga. Vale. ¿En formato no? Sale entero, largo, incrementalmente, sí, general, y libre de información. ¿Ves? Porque estás en autonómico. Dice tendrá en fecha y hora, ok, y ves cómo la que sale aquí formato, y sale aquí, ¿sí? Porque no te aparece más de tanto claro. No puede ser porque no hay tanto seleccionado. Podemos calcular todo. No, pero no hemos creado nada, no tenemos nada.
Aquí te vas a crear, no hay problema, entonces vamos a el diseño, te va a pedir un nombre, pones alumno, ¿vale? Dale a aceptar. Y ahora, fíjate que si tienes que poner aquí, y te vas a tu celular, fíjate lo que tienes que tomar. Fíjate que la versión y lo tienes todas las modalidades de texto con las que nos podemos utilizar. Sí. ¿Verdad? Y ahora seguimos, ¿vale? Venga, ya estoy con ustedes otra vez. Seguimos con lo que les estaba comentando. Aquí. Vale. El hipervínculo, que son como direcciones de correo electrónico que también podemos incluir en las casillas de nuestra tabla, lo haríamos a través de hipervínculos. Para Memo, bloques de texto largo y texto que empleaban formato de texto, como por ejemplo descripción detallada, una descripción de un producto detallada. Es para escribir una cantidad considerable de letras. Es decir, porque ahora posteriormente veremos la importancia que tiene el número de letras que incluimos en cada casilla. No es lo mismo que tú, por ejemplo, pongas Antoñito Pérez, aprobado, que pongas Antoñito Pérez aprobó porque no sé cuánto, no sé qué, pero tiene tal problema, ya es un texto más largo, ¿vale? Números, son valores numéricos. Hay un tipo de datos independiente para la moneda. Tengan en cuenta que en la casilla de numéricos únicamente vamos a meter números que vayan a servir para hacer operaciones, con los que vayamos a operar. En el caso de que no vayamos a hacer ninguna operación con esos números, contarían como texto. ¿Vale? Si yo voy aquí y me voy a texto, fíjense que aparecen. Podría poner texto, pero también podría poner número. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros vamos a hacer algún tipo de operación con un DNI. ¿Vamos a sumar, restar, multiplicar? No. Entonces el DNI lo meteríamos como texto. ¿Como un número de teléfono? Claro, un número de la seguridad social. Lo mismo. En el caso de que si fuéramos a meter, por ejemplo, un número de asignaturas porque queremos sumar cuántas asignaturas tiene el alumno en un momento determinado, sí tendrías que meterlo como número. ¿Vale? Venga. Seguimos por aquí. Por ejemplo, el objeto OLE es para la vinculación y incrustación de objetos. Esto no se suele utilizar mucho, ¿vale? Esto tampoco le den especial importancia. Texto son valores alfanuméricos, por eso les habla que son tanto alfabéticos como numéricos y son cortos, como un apellido, una dirección, un nombre, etc. Los valores booleanos. ¿Qué son los valores booleanos? Pues que solamente podemos poner sí o no. ¿Vale? Efectivamente. Entonces, cuando vayamos a poner una casilla, pondremos una casilla en la que únicamente las opciones que tendremos para responder serán sí o no. No podremos poner otra cosa. ¿Vale? Aquí también seguimos con más formas de describirlo. Por ejemplo, el tamaño va a indicar el máximo de caracteres o espacios que queremos poner en la tabla. ¿Por qué esto es importante? Porque si vamos aquí, fíjense que aquí les pone, por ejemplo, tamaño del campo 255. Es el número de caracteres máximos que te va a aceptar. ¿Qué pasa con las bases de datos? Que cuanto más datos o más campos estés utilizando de manera inútil, más le va a costar a la base de datos trabajar. Entonces, si tú, por ejemplo, en un campo nombre, ¿tú crees que te hacen falta los 255 caracteres? ¿Cuántos puedes utilizar como mucho? 10. 10 o 12, entonces automáticamente los quitas aquí, porque si no los quitas te va a trabajar con los 255, con lo cual te va a tardar mucho más en encontrar la información. Se te va a hacer mucho más pesado. Ahora veremos en el ejemplo que esta cantidad se puede modificar. ¿Vale? ¿Qué más? La máscara de entrada establece cómo debe ser el dato numérico, clase de caracteres que debe de tener, manual o mediante asistente. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente podemos introducir los datos que yo le diga al sistema que pueden introducir. No pueden introducir ninguno más. Por ejemplo, si yo me voy aquí, con el ejemplo lo veremos claro, donde tengo yo máscara de entrada. Vale, pico aquí y luego me voy a los numeritos estos y entro. Debe de guardar la tabla primero. Sí, siempre se lo van a preguntar y siempre tienen que dar que sí, por supuesto. Si nosotros, por ejemplo, vamos a introducir un DNI, directamente picaríamos aquí, en el NIF. Entonces, solamente voy a poder meter ese número de números y ese número de letras. No voy a poder meter más datos. Ese número de números esa cantidad de números, perdón, y una letra. Efectivamente, no me va a dejar meter...
No me va a dejar meter ningún otro tipo de dato más. O, por ejemplo, que nos suena más, fíjense en el campo contraseña. ¿Qué quiere decir con eso? Que si algún alumno tiene alguna contraseña para entrar en una base de datos, a medida que yo la vaya introduciendo me van a aparecer asteriscos para que nadie pueda identificar los datos que estoy metiendo. Entonces, la máscara de entrada es una forma de prohibir o de decirle al sistema qué numeritos tenemos que meter. ¿Lo ves aquí? En contraseña, por ejemplo. Ah, vale, pero ¿sabes más o menos dónde estoy para que lo puedas ver ahí? ¿Quieres que vuelva para atrás, Santiago? Mira. Pregúntamelo 40 veces. Aprovecha que estás hoy solo, entre comillas. Mira. Estamos en texto. Aquí estás conmigo, ¿verdad? Arriba. Aquí. Vale, pincha en texto y sitúate en texto. Pinchas en la pestañita de la derecha. ¿La ves? Yo te digo, espérate un momento. Clicas aquí para... Sí, no pasa nada. Vale, ahora ves que ya está en sale máscara de entrada porque es una opción de texto. Pincha ahí, nada, dale siempre a guardar. Ten en cuenta que nosotros vamos a ir introduciendo los datos en una tabla y pueden descompensar, porque entonces antes de cambiar de una lista a otra siempre te va a pedir que grabes. Fíjate que, por ejemplo, tienes y o en caso de que tengas contraseña, ¿qué ocurre? Que tú vas a meter un dato y no te va a dejar que tú veas el dato que has metido, sino que te va a aparecer las figuritas estas como cuando te aparece un carril automático, cuando tú metes dinero. ¿Qué ocurre? Esto es ¿por qué se llama máscara de entrada? Porque le estás diciendo al sistema que solamente quiere que acepte los datos que tú le das al sistema y en la forma en la que tú le digas que lo pongas. ¿Vale? Pero estamos diciendo que cuando tú empiezas a escribir un dato ahí, te sale así, te sale con contraseña siempre. Vale. Y tú le pones este formato, si pones otro no. Bueno. Vale, todo depende del formato que tú vayas a escoger. Tienes variedad para escoger con lo que te decía antes. El NIC, el número de cuenta del banco, mil historias. Vale, por ejemplo, el número de cuenta de banco, todos sabemos que son 20 dígitos. Si tú pones 21, el sistema no te lo va a decir. O si, por ejemplo, pones 4, te va a decir no vale porque la máscara de entrada que yo tengo son 20 números. Eso no me sirve. Vale, ¿en casa lo han entendido? Lo de la máscara de entrada. Bien. Vale. Seguimos. A ver qué más cosas tengo por aquí. Vale. Lugares decimales, pues número de cifras decimales que se mostrarán en los campos, tipo número y moneda. Para que ustedes vean, por ejemplo, como estábamos hablando de números, que únicamente utilizaremos números, meteremos en número aquellos datos que vamos a utilizar para hacer operaciones, muchas veces necesitaremos decimales. Entramos aquí, por ejemplo, en número, ¿vale? Y fíjate que hay una casilla que pone lugares decimales y al lado te pone automático. Si nosotros pinchamos aquí, pues te aparece el número de decimales que tú quieres introducir y que te aparezca cuando lo pongas. Sí, ¿lo viste? Venga, perfecto. Santiago, es normal, todavía te tienes que familiarizar con la pantalla. Si no has trabajado nunca con Access, no tienes ni idea dónde están las cosas, ¿vale? Esto es como todo, práctica. Volvemos otra vez a aplicaciones. Por ejemplo, tú no sabías ni que existía. Es que los que comentaba al principio de la clase, el Access ya está un poco, se trabaja, pero ya trabajas con una base de datos hecha, ¿vale? Se utilizan determinados programas, pero no, en determinadas empresas, pero no lo crean ustedes. Las reglas de validación es como la condición que deben de cumplir una serie de datos. Tienen que generar, valor de predeterminado. Es el valor automático en nuevos registros. A eso ya lo veremos cuando apliquemos el ejemplo, ¿vale? Que no les va a parecer difícil. Y la regla de validación es la condición que deben de cumplir una serie de datos que tú introduces en esa casilla en concreto con la que vamos a trabajar. Texto de validación es el mensaje que aparece cuando no se va a cumplir la regla de validación. Por ejemplo, si yo quiero que en una casilla solamente aparezcan o mayúscula o minúscula, el mensaje que me tiene que salir, efectivamente, algún tipo de regla, si yo solamente quiero que me aparezca un DNI, yo puedo introducir un texto de validación que me diga, el número tiene que tener X dígitos. ¿Por qué? Porque el ordenador me está diciendo lo que yo tengo que meter. Si no, me puedo volver loca metiendo números y nunca en la vida jamás voy a intentar grabar un dato. ¿Vale? Requerido. Si te dicen que es sí, el campo no puede estar vacío. Es decir, ¿es obligatorio rellenar un campo? Si yo voy, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Y estoy con el DNI que acabamos de introducir.
Vale, y pongo por aquí. ¿Ven que requerido está aquí debajo? En el cuarto, empezando por abajo. Abajo, en propiedades del campo. Ah, perdón, estoy en número, vamos a ponerlo en texto. Estoy en texto, ¿vale? Abajo, en propiedades del campo, sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, empezando por abajo, donde te aparece el no. Requerido. ¿Lo ves en requerido? Exacto, pinchamos, sí o no. Sí o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, pongo en el nombre del campo el DNI y a la propiedad del campo le digo que es requerido, obligatoriamente tengo que introducir el DNI para poder seguir introduciendo datos. Si no, no me va a dejar grabar más datos. Sí, sí. ¿Vale? Sí. Venga. Cuando vas a entrar a algún sitio te dice el campo tal tiene que tener... Efectivamente. Hay algunos que te permiten y otros que no. Exactamente. Pues la forma en la que lo tenemos es en propiedades del campo donde lo podemos poner. El indexado es como crear índices con o sin duplicado. ¿Qué quiere decir? Es como una ayuda asistida, es como una asistencia. Es como si yo, por ejemplo, en un campo pongo, en el caso de la tabla de los alumnos, pongo buscar todos los Antonios. Si yo le doy sin duplicados, en el primer Antonio se va a parar. Si le doy con duplicados, me va a sacar la lista de todos los Antonios que yo tengo en las tablas. ¿Vale? Esperen un segundo que voy a ver algo. Venga, seguimos. Estoy aquí. Por ejemplo, vamos a empezar ya a rellenar nuestra base de datos porque aquí tenemos los datos que necesitamos, ¿vale? Ahora ya empieza lo divertido. Voy yo al Access, aquí. Y aquí tengo que mi primer campo me está diciendo que es el DNI. Pues yo me voy aquí, sin borrar ID y guión, y pongo el nombre de mi campo, DNI. Tengan en cuenta que le estoy diciendo, tengan claro que están rellenando en cada caso. Estamos rellenando el campo, ¿vale? Tenemos puesto DNI. ¿Qué información me dan en relación al DNI? Ay, perdón. Me dice, tiene que ser campo clave. ¿Lo ven aquí? Tiene que ser campo clave. Texto 9 y máscara de entrada NIF. ¿Qué quiere decir eso? Me voy yo aquí, a aplicación. Me dice texto 9. Lo que me está diciendo es que el número máximo de caracteres que vamos a utilizar son 9, que el tamaño del campo es 9. Me voy aquí entonces. ¿Me sigue, Santiago? No. Te espero. Vale. No pasa nada. ¿Estás aquí ya? Vamos a ver. ¿Dónde hay que meter los datos? Mira. Ponemos texto. Te ubico para que sepas dónde está. Te está pidiendo que el campo se llame DNI A, que es DNI alumno. Sí. Te dice que el campo tiene que ser clave, el texto tiene que tener formato de texto, 9 caracteres en ese formato y máscara de entrada NIF. ¿Vale? Me voy yo a mi esto y pongo el nombre del campo, DNI-A, que fue lo que me dijo. ¿Vale? Voy despacito. -A, que es el DNI de los alumnos. ¿Vale? A. Me voy a text. Me dice que tiene que ser... Pues no, tienes que ponerlo porque si no, no te lo va a reconocer otra vez. Ponlo tú. Sí. Pon ID, guión, medio y luego lo pones. A ver, guión, o sea, ID, guión normal, ¿no? Sí, exactamente. Vale, guión bajo A. Exacto, ¿ya lo tienes? Vale. Te dice que el formato es texto. Si no lo tienes, lo pones. Una vez que tienes texto, te dice que tienen que ser 9 caracteres como máximo. Porque el DNI no necesita más. Nos vamos aquí debajo, a tamaño del campo, en propiedades del campo. Efectivamente, y pones un 9 pelado y mondado. Recuerden que también nos decían la información que tenía que ser un campo clave. Como ya lo tenemos puesto, no pasa nada, pero nos tenemos que fijar. Efectivamente. Sí, y que tiene la llavita. Vale. Ya tengo introducidos los datos que él me comenta. Vamos a revisar si se nos queda algo atrás. Campo clave, texto 9 y la máscara de entrada NIF. Me voy yo aquí. Busco aquí máscara de entrada, que la tengo aquí que pone contraseña, porque antes la puse por defecto, y pincho. Y ven que me salen en la parte derecha unos puntitos.
¿Te salen, Santiago? Para entrada, le doy los puntitos, ¿no? Sí, te va a salir. Si lo deseas guardar, lo guardas y te está diciendo NIF. Le señalas el NIF y le das a finalizar. Finalizar. Sí, fíjense que le salen esos datos, que es una forma de identificar qué es el dato que has puesto. Ya tenemos relleno ese campo. Fíjense que vamos a pasar a rellenar un siguiente campo y no hemos guardado en ningún sitio. Por eso, cada vez que salimos nos pregunta, ¿desea guardar los datos? Vamos al siguiente campo. Me pongo en la segunda fila. Y vuelvo otra vez a ver qué información tengo que meter. Me dice que el siguiente campo se llama nombre de los alumnos, que tiene formato texto, 25 caracteres y que es requerido, es obligatorio. Vale, mira, aquí en la segunda fila no me sale líder. No lo tienes que poner, Bueno, escribes tal cual, porque no es campo clave. No es campo clave. Fíjate que no te lo está diciendo. Antes sí lo decía. Efectivamente. ¿Ves la diferencia? Vale, entonces, Nada, vuelvo otra vez. Vamos otra vez a nuestra tal. Primero, DNI, alumno se llama este campo. Nos ha dicho, perdón, ¿cómo era? Ya me equivoqué yo. Ya se me fue a mí un poco el... Nombre alumno, perdón. Nombre alumno. Vale, nos metemos aquí y el campo se llama... Nombre, guión bajo, mayúscula A. Para ponerlo igual que lo pone él. Vale. Oye, ¿en casa lo están haciendo? Nombre guión bajo alumno. Sí, no, A solo, Santiago. Como arriba en el DNI. ¿Solo va? Sí, así, mira. Ah, vale, ya entiendo. ¿No tienes acceso? Vale. Pues te lo deberías de buscar como aquí, ¿ves? Nombre, Carolina. Lo tienes en el micro, lo tienes que tener en el Microsoft. Sí, tengo en mi casa. Vale. Ah, que tienes Mac. Nombre guión bajo A. Vale. Nos dice que es texto de 25 y requerido sí. Vale, pues volvemos aquí otra vez a mi aplicación. Nos dice que formato texto, lo tenemos aquí. Nos dice que el número máximo de... Requerido buscar la base. Sí, primero cambia el número de caracteres, Santiago. Acuérdate que nos decía que era 25, si no me equivoco. Acuérdense siempre de ese dato. ¿El tamaño del campo? Claro, arriba, el tamaño del campo 25, para que no nos chupe tanto. Y luego, en requerido, nos vamos abajo, pinchamos y ponemos que sí. Y el resto no lo tocamos. Seguimos. Lo siguiente, apellido, alumno, igual, fíjense cómo está escrito. Texto 50 y requerido sí. Pues allá que me voy yo. Vamos a ver, yo pongo requerido sí. ¿Sí? ¿Y qué hago? ¿Lo doy antes? Ya está, ¿te Bueno, sale? Y me dice, el texto que ha especificado no es un elemento de la lista. Si es un elemento de la lista, lo escriba texto. A ver, espera un segundo. Aquí tenemos 25 y te sale, ¿lo pusiste a mano? Sí. Si pinchas aquí, ahora ya tienes para acá. Sí, y ya tienes la introducción. Fíjate que si pinchas en Correa, te sale que los datos que tienes. Vas aquí y ahora tienes que poner apellido y guión bajo A. Es lo siguiente. Apellido. 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 Guión bajo A. Vale, y te dice... Apellido. Te dice que tiene que ser texto 50 y requerido sí. Texto, claro, te pone texto, tamaño del campo son 50 y te dice que sí es requerido. Picamos en la pestañita, ponemos sí y también ya lo tenemos. Seguimos. Fecha de nacimiento. Vamos a ponerlo primero, nos dice que tiene que ser fecha-hora y formato fecha corta. Me voy yo aquí al Access y pongo fecha de nacimiento. Pincho aquí en texto y me dice que el formato es fecha-hora. Lo pinchamos. No, bueno, también, perdón, es verdad. Por defecto, vale. Pinchamos en fecha-hora y aquí me dice que tenemos que poner formato corto. Vamos a formato, pinchamos en la pestañita y te dice fecha corta. ¿Lo ves ahí? Pinchamos y ya está. Ah, perdón, y nos ponía requerido sí, creo también. Vamos a requerido y le damos así.
A ver si está correcto. Formato, fecha corta y requerido sí. ¿Vale? Vamos a meternos ahora con lo que son el sexo, que aquí ya utilizaríamos lo que es la regla de validación y el texto de validación. Me voy aquí, a la casilla, y ponemos sexo, sigo las instrucciones que me da, que me dice que son un solo campo, y la regla de validación es M o F. Es decir, si aquí voy despacito, sexo, texto, un campo. Vamos a texto, que ya lo tenemos seleccionado, y aquí debajo ponemos 1. ¿Lo ves? Aquí. Sí. Vale. Para poner una V de varón o una... Eso es en regla de validación. Buscamos aquí regla de validación. Regla de validación. Vale. Y pinchamos en los triangulitos. Vale. Aquí hay que poner las cosas entre comillas. Lo que le estás diciendo al sistema es las dos únicas conceptos que vas a aceptar, que sería mayúscula, M, cierro mayúscula, espacio, ojo a cómo se escribe, o espacio, comilla, F, ¿era M o F? Espera un segundo, que ya no me acuerdo si era M o F o... ¿Se pone V de varón o...? M o F, masculino y femenino, el sexo. ¿Vale? Vale, es el sexo, ¿no? Exacto. Recuerden que tiene que ir entre comillas y separado por una O. Y le damos a aceptar. Vale. Siguiente. ¿El guión A para qué sirve? Porque ahora no lo he puesto. El guión A, porque es A, guión A, era para identificar alumnos, pero fíjate que ya en fecha de nacimiento como que lo da por sentado, o el sexo, y ya no es un dato relevante, ¿vale? Si es lo que me preguntas. Después te dice texto de validación. ¿Qué quiere decir el texto de validación? Es el mensaje que te va a salir en el caso de que no introduzca lo que has puesto en la regla de validación. Es el mensaje que te va a salir en el caso de que tú introduzcas algo diferente a lo que le has dicho a regla de validación, a M o a F. Es decir, yo me voy aquí a la aplicación y en texto de validación pico y pongo, entre comillas, vamos a ponerlo tal cual nos lo dice él, entrar M para masculino y F para femenino. Entonces me voy aquí, sí, sí, entrar M para masculino. Espérate, que lo termino de copiar, Santiago, para que no se me vaya, y F para femenino. Ahí no hay que ponerlo más comillas, ¿no? Sí. Para masculino y F para femenino. Ya. Ahora ya me pongo aquí, porque ya he grabado lo del sexo, y para que vean el resultado, tenemos que ir a ver, no a vista diseño, sino a la otra vista, en la cual vemos cómo nos quedaría constituida. Nos vamos a ver y pinchamos. Y te dice que lo que queremos ver es vista hoja de datos. Pinchamos, primero te va a decir que si quieres guardar la tabla, le decimos que sí, y fíjense lo que nos aparece, los distintos campos, y aquí es donde empezaríamos a rellenar los datos. ¿Se dan cuenta de lo que estamos haciendo? Hemos ido creando los campos y qué características tiene cada campo. Lo que nosotros introduciríamos aquí dentro, los registros. ¿Lo ves, Santiago? Vale. Por ejemplo, me está diciendo el DNI. Nombre, yo voy introduciendo los datos. Creo que no te lo deja poner si no rellenas los campos anteriores. No se lo deja. Vale. Aquí. Un cartel que dice entrar en para masculino. Efectivamente, ahí es lo que es la regla de validación. Vale. Si yo estoy en sexo y te dice escribe en el alumno, a mí me pide pedirlo, vamos a poner. Y pincho aquí. Si por ejemplo pongo M, me lo acepta, pero sin embargo si pongo S me dice que no, que tiene que ser M para masculino y F para femenino. Si yo no tuviese esta regla de validación tendría que ir probando todas las letras del abecedario hasta averiguar cuál es el dato que efectivamente me permite aceptar el sistema. ¿Vale? Entonces nada, lo quito porque hasta que no lo cambie no me lo deja. Dejamos F y ahora yo quiero seguir metiendo datos. Vuelvo otra vez a ver. Pincho y vemos vista diseño y sigo yo con mi trabajo. Sí. Vale.
Ya, venga. Esa es la del calendario, como lo Claro. Lista de diseño. Ahora lo que hago es que sigo. Me vuelvo otra vez por aquí y me dice, ¿dónde estoy? Que lo siguiente que tengo que introducir es la dirección. Y la información que me da es que tiene que ser un texto y con 50 datos. A ver, espera un segundo. A ver, creo que se más. No, ¿sabes lo que pasa? Que si has metido algún dato que no es... A ver. Fecha de nacimiento. Es que no te lo voy a volver hasta que no escriba un valor en el campo tabla. Claro, que tienes que rellenar todos los datos antes de salir. Invéntate todo lo que, claro, recuerden que habíamos puesto requerido, entonces no te dejas salir hasta que rellenes todos los datos de la tabla. Vamos a esperar un segundito que Santiago lo rellene. Claro, porque es el formato que hemos predeterminado. Ya, dale a ver. El índice de la clave principal no puede contener un valor nulo. En el DNI no has puesto nada. ¿No? No, es solo una línea. Escribe. Ah, ¿y no te sale el número? Eso es que a lo mejor en el formato... Ahora fíjate que sale un lápiz, el índice sale un lápiz. El DNI no puede contener valor número. Revisemos lo que creo. Porque escribes que la gente usando la red. Eso es porque... Eso es que a lo mejor al introducir los datos metimos en un fallo. Pero que ahora, ¿cómo hago yo? El índice no puede contener valor número. Pero si le falla ese valor, no hay fallo. Claro, al no haber puesto una regularización, no sabemos. Claro, después de sexo, está bien. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Solo hay un tema esta evaluación? No. Lo que pasa es que hasta que no terminemos Access no les voy a abrir los demás temas, porque todavía tenemos que hacer ejercicio. ¿Vale? Vamos a ver Access esta semana y terminaremos de verlo la semana que viene y ya después les abriré la semana que viene lo que falta. ¿Vale? Venga, seguimos por aquí. El siguiente dato que nos piden habíamos dicho que era dirección. Ponemos dirección, nos había dicho que era formato texto y que eran 50 datos. Ya ponemos 50. A ver, 50. Y formato texto. A ver, un momento. Formato y que buscar aquí también. Formato es tipo de datos. Supongo que escribo texto, ¿eh? No, acuérdate que era pinchar en la pestañita y te salía. Arriba, ¿vale? Vale. Y luego abajo, en tamaño del campo, sí que hay que poner pues el número de datos que queremos que... ¿Dónde? ¿Hoy? ¿Qué, Emma? ¿Te acabo de contestar? ¿No me oyes? Ah, que te contesté antes. Ah, te contesté que no, son 2, 3 temas en total, solamente está abierto el primero, pero como todavía nos queda por ver más cosas, ya iré abriendo la semana que viene los que faltan. ¿Vale? ¿Pudiste entrar, Santiago? ¿Llegaste? Bien. ¿Esto donde en la celda esta, en el campo, cómo es esto? Sí. Acá abajo pone el formato. No, Emma, tiene que pasar cuando pase el fin de semana, porque es que todavía nos queda otra clase más de Access. ¿Te puedo decir de qué va? ¿Por qué? ¿Por qué querías abrirlos mañana?
Los abro fin de semana para la semana que viene, ¿vale? El lunes ya los abro. Porque aparte es que hay un par de cosas que quiero retocar, actividades que quiero cambiar y todavía no lo tengo todo controlado. Entonces este fin de semana me pongo y lo abro el lunes, ¿vale? Venga. Dime, Santiago. No, digo que lo del texto, ¿dónde queda el carro? El texto es lo que venimos haciendo hasta ahora. Que acabas de poner formato. Vale, el texto lo que tienes con eso lo que le vas a hacer sin cosa. Es lo que te la información que te está dando. Dime, Erika. ¿Me oyes, Erika? Espera un segundito, Santiago, que creo que Erika me quiere preguntar algo. Vale. Vale, Erika, no te preocupes, la clase se está grabando, así que no tengas problemas. La miras y si tienes con quien consulta lo que sea, me lo preguntas por el foro, ¿vale? Venga, a mirar, Erika. ¿Vale, Erika? Que no te preocupes que la clase se está grabando, ¿vale? Cuando la miras con tiempo y cuando puedas, si quieres, me preguntas lo que sea. Venga, hasta luego, gracias. Ok, bueno. Seguimos donde estábamos, estábamos aquí y lo siguiente que nos dice es ciudad, texto 50 y valor predeterminado Santander. Vamos por partes. Ponemos ciudad. El siguiente campo sería ciudad. Al lado nos dice que es texto y que tienen que ser 50 datos únicamente. Formato del campo, tamaño del campo 50. Y también nos da otra información más, que es esta. Valor predeterminado Santander. Llega, Santiago. ¿Se te fue? ¿Tamaño del campo 50? Sí, tamaño del campo 50 y luego en valor predeterminado Santander. ¿Qué quiere decir? Que solamente vamos a trabajar con alumnos de Santander. Y es el único. En valor predeterminado puedes escribirlo ahí entre comillas o picar en los puntitos. Lo pongo en los puntitos. Claro, entre comillas, Santander. Lo pones entre comillas, que el resultado es el mismo. ¿Vale? Venga, seguimos. Código postal, provincia, te dice que es un texto, 20. ¿Ya? ¿Provincia es el siguiente? Sí, provincia es el siguiente y te pone que es texto 25 y valor predeterminado Cantabria. Vamos para acá. Provincia primero. Es un texto. Ya no me acuerdo de cuánto era el campo. 25 y valor predeterminado Cantabria. Vamos aquí, 25 y en valor predeterminado, siempre entre comillas para que te lo reconozca. Vamos a hacerlo ahora de la otra forma para que lo vean los dos. ¡Ay! Mira qué sopleta. Y pongo valor predeterminado. Cantabria. ¿Vale? Y le damos a aceptar. Siguiente campo. Sería código postal. Aquí sería texto 5, porque son 5 números los que necesitamos, y máscara de entrada, código postal. Esto es fácil. Fíjense que estamos hablando de texto, que aunque sean números, como no vamos a operar con ellos, vamos aquí, pinchamos texto y... ¿Pusiste código postal? ¿Todo con letras? Sí, código postal. Puse con puntos y no... Bueno, vale, no importa, es como cada uno quiera... Pero hay algún problema con eso. Sí, pero en el nombre del campo pusiste punto P punto. Vale, pinchas en texto, son 5 y en máscara de entrada te dice que es el NIF.
¿Desea guardar la tabla primero? Sí. A ver, así que Le das a NIF. sin cambiar las reglas de integridad de datos. A ver, vamos a ver qué fue eso. Qué susto. A ver. Dale a cancelar. Texto, 5, máscara de entrada, 15 mil. ¿Desea guardar la tabla primero? Sí. ¿Se han cambiado los principios de instrucción de armario para la grabación? Es posible que se presente consumo de tiempo. A ver, también es posible. Ah, nada, yo sí. Dale a mí y le das a seleccionar y ya te dice que la cosa de poner. Espérate, te puse NIF, ¿no? El código postal. Me equivoqué, perdona. Me di cuenta por lo de 5, digo, no, la voy a ver más datos que 5. Aquí a marcar la entrada. Ahí, y dale. A modificar. Ahora sí son 5 datos. Ahora es correcto. Vale. Venga. A ver, espérate, a ver que ahora yo te dije a ti código postal y no lo puse yo. Vale. Siguiente dato, vamos a ver lo que nos decían. Teléfono del alumno. Texto, 12 datos. Y máscara de entrada, número de teléfono. Venimos aquí. Vamos aquí, exactamente. Ponemos teléfono. Teléfono. Le damos a texto y te dice que son 12 datos como máximo. Cambiamos el tamaño del campo y en máscara de entrada le decimos que lo que quiero, deseo guardar los datos, sí, y lo que quiero es número de teléfono. Y le doy a finalizar. Y ya tengo metida la máscara de entrada. Y vamos a ver que creo que me queda solamente un último dato, que es el email, y en el que te dice que son texto 50, porque es el tamaño del correo. Vamos aquí. Y te dice aquí. Tamaño 50. Sí, texto y aquí tamaño 50. Vale. Ahora ya tenemos creada lo que es la primera tabla, que es la que se llama alumno. Ahora vemos que lo siguiente que nos encontramos, no creo que haya más datos. Ay, perdón. La tabla de alumnos Access, miren cómo les aparece una muestra en vista de diseño, cómo nos debería de quedar. Pues más o menos como lo hemos hecho nosotros. Fíjense, por ejemplo, que en el campo de descripción ha puesto varias cosas, por si a lo mejor nosotros queremos, sería en este dato. Por ejemplo, yo puedo poner DNI, para yo saber del alumno. ¿Vale? Una forma en la que yo sepa en qué va a consistir. Por ejemplo, quiero poner nombre del... Perdón, ahí no, así, aquí, nombre del alumno. Nombre del alumno. Sería como un descriptivo de lo que supuestamente iría en este campo en concreto. ¿Para qué me sale esto? Vale, nada. Pues aquí debajo lo mismo. Apellidos del alumno. Y así sucesivamente, ¿vale? Fíjense. Que aquí, si vamos a esta parte de aquí, ¿ves? Va poniendo fecha de nacimiento. Aquí te pone también pues, lo que es M para masculino, EV o varón, F para femenino o hembra, ¿vale? Es un poco ir redactando qué sería lo que supuestamente tendría que ir ahí, ¿vale? Vamos a crear una segunda tabla, que sería, por ejemplo, lo que son las tablas de los profesores, ¿vale? Vamos a hacer aquí. ¿Hacemos un descansito, Santiago? Sí. Porque me duele un poco la cabeza. ¿Ustedes qué tal en casa? ¿A ti? No, pensé que habéis dicho, me duele la cabeza a mí también. Me duele un pelín. Por eso, entonces, ¿hacemos un descansito de 10 minutos, chicos, en casa?